Muy buenos días. ¿Se ve la presentación? Te veo, Sí, doctor. doctor. Claro. Bueno, en aras del tiempo iremos acelerando el paso. Primero que todo, felicitar al hospital por esta muy interesante actividad. El equipo de trabajo, agradecerles la invitación y para mí un gran honor estar con ustedes y con todos los expositores que aparecen en esta actividad. Vamos a hablar de un tema que de pronto parece infrecuente. Creo que tiene variación de presentación en diferentes sitios. Para nosotros es un escenario relativamente más frecuente de lo habitual. Aún desconocemos el por qué. A pesar de que llevamos muchos años viendo esta patología, realmente no hemos encontrado la explicación por qué, por lo menos la unidad nuestra o Panamá, no sé, mantiene una tasa de o incidencia de presentación un poco más alta. Ok, parece que hay un problemilla para correr. El hígado graso forma parte de enfermedades propias de la gestación, como puede ser la falla hepática o el compromiso hepático en la hiperemesis gravídica, la colestasis intrahepática, el espectro de preeclampsia y el hígado graso forma parte de condiciones que son propias y únicas de la mujer gestante y o puérpera. Si bien es cierto, existen los famosos criterios de Swansea para el diagnóstico de hígado graso y establece que 6 de estos puntos elevan la probabilidad de estar enfrente de un hígado graso agudo al embarazo. Realmente me parece que a través del tiempo no me ha sido muy práctico porque es similar, sobre todo al síndrome de Hell, como vamos a ver en el transcurso de la presentación. Existen muchos cuadros respecto al diagnóstico diferencial del hígado graso, e incluso lo veremos en diapositivas posteriores. Vemos cómo incluso está cotejado con la sintomatología de la colestasis intrahepática. La verdad no vemos mucha similitud. Nosotros vemos mucha similitud en un hígado graso moderadamente complicado comparado con una preeclampsia a su vez complicada con HELP y que ese HELP tenga cierto avance, sobre todo el compromiso hepático. Del resto creo que es una condición identificable o sospechable en alta probabilidad. Tiene una historia genérica, por eso repito que los criterios de Swansea no sé si realmente son suficientes para ser puntual en el diagnóstico, pero un porcentaje alto. Presenta vómitos, otros dolor abdominal, polidipsia, poliuria, que es uno de los signos que menos vemos. La encefalopatía es dependiente de la severidad del cuadro. Al pasar del tiempo, hemos obviamente ido aprendiendo y los diagnósticos se han ido haciendo cada vez más tempranos, por tanto la encefalopatía con el tiempo se ha hecho menos frecuente entre las pacientes que ingresamos a la unidad. Sí hay un perfil de bilirrubinas elevado muy por encima del HELP. El HELP rara vez es ictérico, el hígado graso con frecuencia es ictérica la paciente. La hipoglicemia también es un estado terminal final o avanzado de daño hepático, así que muchas veces no esperemos estos estados. Un hígado graso hipoglicémico, pues es un hígado graso, es un hígado, perdón, prácticamente en falla. Azuados elevados, hay una leucocitosis no explicable, pudiera resumirse como inflamatoria, pero realmente no es explicable, pero es interesante ver la persistencia del aumento de glóbulos blancos en estas pacientes. Con frecuencia y ascitis también depende de la severidad o avanzado del cuadro. Hay aumento de las aminotransferasas, hiperamonemia que está asociado obviamente a la encefalopatía y al estado del buen momento en que es captado el paciente. Insuficiencia renal para nosotros es casi sine qua non, para nosotros es un síndrome hepatorrenal, como vamos a ver ahora para literatura europea como una publicación inglesa. La incidencia de daño renal en este escenario es bastante infrecuente, creo que es un 16%, ahora lo corroboramos. La coagulopatía es importante, sobre todo el compromiso de la antitromina 3, y en caso de biopsia, que lo cual también se ha hecho infrecuente, nosotros biopsiamos hígados grasos muy al inicio, estamos hablando de los años 98, 99, 2000. Posteriormente, la identificación clínica lo hace innecesario. Si revisamos la literatura en la década de los 90, esta patología aparecía prácticamente publicada en revistas como Gastroenterology. Después del año 2000 aparecen las publicaciones ya en el escenario, en la plataforma obstétrica, y obviamente durante ese periodo hubo una necesidad de biopsiar el hígado, a pesar de que eran pacientes coagulopáticos,
para documentar e ir aprendiendo sobre estos pacientes. Esta práctica, aunque sea un criterio de Swansea, es una práctica que se ha ido abandonando. Como les dije, pues esto es una sintomatología o una cantidad de signos que son presentes prácticamente en cualquier hepatopatía, hasta infecciosas virales. Puede agruparse como un desorden microangiopático junto al síndrome de Hell, que no debemos descuadrarnos, que es una complicación o forma parte del espectro preeclampsia. La púrpura trombocitopénica trombótica, sobre todo por su compromiso renal. El síndrome urémico hemolítico, que queda así como con una nube gris dentro del escenario obstétrico, porque hay quienes describen el síndrome urémico hemolítico estacional, lo cual no nos queda del todo explicado, claro. Paciente con exacerbación lúpica, ahí el hígado graso hace aparición si queremos agruparlo como una microangiopatía. Como decía, hay un diagnóstico diferencial, la verdad que puede ser clínico. La hiperemesis gravídica, entre comillas, y repito, esto aparece en la literatura, sí, pero todos sabemos que la hiperemesis gravídica en su mayoría, vamos a hablar del primer trimestre, un porcentaje menor son pacientes que su hiperemesis llega al tercer trimestre, se estima entre un 10 y un 20%, pero lo habitual es que estemos frente a un paciente de primer trimestre versus un hígado graso que es un paciente en tercer trimestre. Síndrome HELLP moderada o severamente complicado. La colestasis intrahepática está en la lista, como les dije, pero realmente la colestasis fuera del prurito y de la ictericia realmente no produce ni coagulopatía ni ninguna de las otras complicaciones propias del hígado graso. Desde etapas tempranas, obviamente, esta era una era histopatológica. Si revisamos la literatura, sobre todo pues, en el campo nuestro obstétrico, en esta época, años 30, 40, 50, había mucha publicación, tanto anatomopatológica como al microscopio, porque era la forma de explicar las enfermedades en la época. No había una ciencia molecular, no había una ciencia del endotelio, no había una ciencia microscópica. Esto fue definido como una infiltración grasa microvesicular de los hepatocitos que tiene sus diferencias con el síndrome HELLP. Parece una complicación rara, potencialmente letal. Se estima en diferentes publicaciones entre 1 en casi 7.000 a 1 en 13.000 nacimientos. Un estudio más reciente del Reino Unido, como les mencioné, esta publicación es importante, NICE, porque tiene 57 casos. Creo que es la casuística al momento más alta. Lo que sí es diferencia es que es una recopilación de 229 centros obstétricos. Y esta estadística estableció un hígado graso por cada 20.000 embarazos. La publicación holandesa habla de 3.2 casos por cada 100.000 nacimientos, lo que sí ve en estas latitudes, específicamente en esta publicación, una infrecuencia de esta entidad. Parece ser más frecuente en nulíparas, también es más frecuente en pacientes con embarazos múltiples, gemelos o triples. La sintomatología típica habitual en tercer trimestre y Hola, cuando el entiendo. feto es varón, sobre todo con un defecto de, como vamos a ver ahora, cadenas largas de ácidos grasos igual a la madre, esto detona la enfermedad materna con mucha mayor severidad y mucha mayor frecuencia. Más del 70%, más del 75% de las pacientes que tienen síntomas floridos y profundos de hígado graso, su feto es varón. Como les decía, hay una descripción clásica, más bien no universal de todos los casos. Hay un defecto en la función enzimática mitocondrial con una deficiencia en cadenas largas de hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, una publicación clásica del New England, y que se tomó como un hallazgo importante para explicar la etiología del hígado graso, más sin embargo, todas las pacientes que tienen manifestaciones clínicas de hígado graso no son explicables por este fenómeno. Y esta deficiencia de esta enzima impide una beta-oxidación de ácidos grasos a nivel mitocondrial y se da el efecto hepático en la paciente. Como les decía, esta publicación explicó en su momento un 19% de los casos, más sin embargo fue un hallazgo atractivo. Como les decía, cuando el feto tiene la deficiencia, hasta un 80% de las madres desarrollan enfermedad hepática. A la inversa, puede ocurrir también que estas mujeres que tienen identificado un defecto de oxidación de ácidos grasos, lo cual obviamente no se hace en forma rutinaria. Estos son pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de un hígado graso o el embarazo, deben ir a genética posteriormente. Si se les detecta un defecto de oxidación de ácidos grasos o se detecta por el estudio de alguna otra condición, esto puede generar en una mujer no gestante un 16% de compromiso de hígado
asociado a fenómenos como hígados grasos, no agudo del embarazo, pero sí una infiltración grasa. Puede generar hasta cirrosis y complicaciones hepáticas crónicas en pacientes con este defecto, siendo no gestantes. Un estudio sobre evaluación genética de los fetos y la expresión clínica en su madre encontró defectos interesantes en cadenas largas y cortas de ácidos grasos, mutaciones a diferentes niveles y manifestaciones de maternas como hígado graso o el embarazo y síndrome GEL. Fíjense que con mucho cuidado y madurez hay que entender que por lo menos desde el punto de vista molecular existe una familiaridad entre la preeclampsia y la expresión HELP y el hígado graso o el embarazo. Quizás haya diferentes defectos, haya defectos en cadenas largas en uno, en cadenas cortas en otro, pero hay una similitud a nivel molecular. Y esto lo digo con respeto porque en la década de los 90 y 2000 se creyó que clínicamente el hígado graso formaba parte del espectro preclántico. Eso clínicamente terminó divorciándose porque la fisiopatología, que era una plática que iniciaba el módulo de hoy, que probablemente le escuchemos a continuación sobre la fisiopatología de preeclampsia, no es tan similar su conducta con el hígado graso, más, sin embargo, explico a nivel molecular, parece ser que sí hay algo de correlación a nivel de cadenas de eh, ácidos grasos. Los niños con déficit de cadena larga, 3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, identificados por alguna razón, como puede ser por consulta genética de un bebito, hijo de madre con hígado graso, a vida futura puede desarrollar estatosis hepática, hipoglicemia, coagulopatías, coma y muerte. Este diagnóstico de esta patología amerita un alto índice de sospechas. Para nosotros, el sello de la enfermedad es una paciente ictérica, coagulopática, dependiendo de la captación, si es encefalopática o no, e insuficiencia renal, que le puso un asterisco porque para nosotros es de alta incidencia de nuestros hígados grasos, más no es una alta incidencia en pacientes descritos por hígado graso en la literatura británica, que es la referencia de Nike, que les mencioné previamente y mencionaré posteriormente en unos minutos. Nuestro cuadro clínico habitual es 1 o 2 semanas de malestar general. Ese malestar general es clásico, quizás no nos llame la atención porque es muy genérico, pero es clásico, hay anorexia, náuseas, vómitos, cefalea e ictericia un 50%, dolor epigástrico. Aquí participa algo en la confusión tanto diagnóstica como en su momento la descripción y la asociación de hígado graso como forma del espectro preclántico, porque un 50% presenta hipertensión no severa y proteinuria, y esto generó una confusión diagnóstica. Y como les decía, si la paciente está avanzada o grave, síntomas encefalopáticos como intranquilidad, confusión, desorientación, asterixis, convulsiones, psicosis y coma. El daño renal para nosotros es casi universal, infiltración grasa, hay oliguria y necrosis tubular aguda. Y ocurre por las mismas razones, inhibición de la beta-oxidación de la grasa a nivel renal con disfunción mitocondrial de la misma. En estados más avanzados vemos hipoglicemia, ascitis, falla respiratoria, sangrado digestivo y morbilidad febril. Y la literatura describe que el 15% puede tener sintomatología leve, pero repito e insisto, esto es dependiente de cuándo yo capte el paciente. Entre más temprano lo capten, menos sintomatologías hay, más difícil concluir. Entre más avanzado esté el cuadro, nos es más fácil pensar en un hígado graso, aunque en fases muy avanzadas o muy graves, un hígado graso se va a comportar como cualquier hígado comprometido, incluyendo una hepatopatía por consumo o intoxicación por acetaminofén, por ejemplo. Como les decía, los signos más frecuentes son náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y la ictericia es importante, repito, porque el HELP rara vez se torna ictérico. Los laboratorios, aminotransferasas elevadas en rangos entre 100 y 1000, bilirrubinas elevadas por encima de 3, que es lo que hace la paciente ictérica. No del todo explicable, pero existe una pancreatitis en un porcentaje razonable de pacientes con elevación de la amilasa lipasa en pacientes con hígado graso. Hay una albúmina sérica disminuida y repito, una vez más, dependiendo de la severidad de captación o tardío o temprano del paciente, encontraremos hiperamonemia y compromiso del sensor. Dentro de las pruebas de coagulación más interesantes es la hipofibrinogenemia de esta paciente y la disminución importante de la antitrombina 3 y podemos utilizarlo como referencia para el compromiso hepático del síndrome de Gerd. El doctor Cunningham, que es el heredero de la editorial del texto clásico Williams, y David Nelson tienen una serie de publicaciones sobre hígado graso.
Ellos en este específico hablan sobre la coagulopatía de condiciones obstétricas y vemos cómo el desprendimiento de placenta es una de las patologías o condiciones que más coagulopatía produce por fibrinolisis, porque este coágulo retroplacentario se torna de, vamos a decir, el desprendimiento clínico es agudo, pero la formación de los hematomas retroplacentarios toman su tiempo. Esto produce un cuadro de fibrinolisis constante y compromete la coagulopatía por encima de el volumen que percibimos haya perdido el paciente en una hemorragia por desprendimiento. En este espectro de patologías que producen o son productoras de coagulopatía intravascular diseminada, aparece el hígado graso con una proporción inferior al desprendimiento de placenta y el síndrome de Gell, pero por encima de otras condiciones como sepsis, etc. En esa misma línea, ellos explican cómo pacientes con desprendimiento de placenta y coagulopatía presentan un aumento súbito en los niveles, el compromiso de niveles de fibrinógeno, y posteriormente vean cómo es más demorado el hígado graso o el embarazo en recuperar los niveles de fibrinógeno con respecto a fenómenos mucho más agudos como un desprendimiento de placenta. De igual manera, hay una disminución de los niveles de fibrinógeno en los pacientes con desprendimiento de placenta en las primeras horas o días, más sin embargo, hay una lentitud en recuperación del hígado graso, y esta es otra de las expresiones del hígado graso que nos hace diferenciarlo del espectro preclántico o HELP, porque el hígado graso es mucho más lento en recuperar que la preeclampsia. Para nosotros es importante pruebas de función renal alterada, alteración de electrolitos, con falla renal y expresión hasta en acidosis metabólica. Laboratorios más tardío como la hipoglicemia, y es interesante una marcada disminución del perfil de colesterol triglicérido, muy distinto al perfil elevado propio o frecuente de la preeclampsia y su espectro. Y esto lo revisamos. En el pasado llegó a reportarse una mortalidad materna un 80%, está disminuido muchísimo, puede llegar a cero, y fetal de un 85%. El diagnóstico temprano es importante y ha mejorado dramáticamente el pronóstico, y actualmente se estima una mortalidad materna del 0 al 10% y fetal del 8 al 25%. El feto siempre tiene una desventaja porque es muy frecuente que la paciente con hígado graso llegue a ser atendida a nuestros centros hospitalarios con compromiso de bienestar fetal importante o con un feto muerto in útero. Como les decía, es frecuente estos cuadros de diagnóstico diferencial. Realmente la colestasis intrahepática no nos parece. Hay una presentación de prurito, leve ictericia, algo de elevación enzimática, no hay coagulopatía y mortalidad nula. Creo que la mayor diferenciación o confusión pudiera ser un hígado graso, repito, moderadamente complicado expresado, y un gel bastante complicado. Empiezan a aparecerse como fases terminales de daño hepático. Llama la atención en la mayoría de las publicaciones una leucocitosis que no se ve en pacientes con preeclampsia. Esto no debe confundirse con la leucocitosis propia del puerperio. Esto forma parte del cuadro durante la gestación, y es interesante la presencia de leucocitosis en pacientes con hígado graso, la hipoglicemia y, repito, la disminución del perfil de colesterol triglicérido y un consumo o una disminución importantísima de la antitrombina 3. Hay una recurrencia eh, no del todo descrito en la literatura. La tasa de volver a embarazarse de pacientes con antecedentes de hígado graso es bajo, pero sí existe descripción de reporte de casos de recurrencia en embarazos posteriores. La biopsia hepática pudiera ser el gold estándar, creo que ya no es necesario. El diagnóstico es clínico en casi la totalidad de los casos. Además, si hay confusión, la confusión más probable es un síndrome de Gell. La resolución es el mismo que la terminación del embarazo. Reservada para casos no concluyentes y difícil por compromiso de la coagulación, aunque la experiencia nuestra, poca o mucha, haciendo biopsias de hígado con Throughput, la verdad no tuvimos ningún problema de hemorragia hepática por utilizar agujas para toma de biopsia. Histopatológicamente, el hígado graso tiene un citoplasma del hepatocito distendido con vacuolas finas, con apariencia espumosa. El HELP síndrome, que a su vez recordemos es una preclántica, son depósitos periportales de fibrina y necrosis celular hemorrágica, así que este comportamiento o esta característica a nivel de microscopio es diferente. Como requisito descartar hepatitis viral, existen publicaciones que establecen que los estudios diagnósticos de imágenes pudieran ser de ayuda para la descripción del hígado. La verdad, los resultados no son tan promisorios como algunos autores establecen.
La concordancia con el diagnóstico final, el ultrasonido apenas es del 25%, la tomografía de un 50% y la resonancia cero. Así que probablemente no haya necesidad de estudios, salvo que usted quiera descartar otra patología que explique los síntomas del paciente. Como decíamos, el escenario habitual es una paciente embarazada en segundo o tercer trimestre, ictericia, náuseas, vómitos, malestar general, un consumo o una disminución importante de la antitrombina 3, insuficiencia renal, hipoglicemia, hiperamonemia y por ende síntomas neurológicos. Ya dijimos que la muerte materna ha disminuido en forma importante. Nosotros tenemos ya muchos años de no tener una muerte materna por hígado graso. Se asocia con muerte, hemorragia postparto por la coagulopatía, sepsis, síndrome de respiratorio del adulto, falla renal, hipoglicemia refractaria, CID, pancreatitis, diabetes insípida. Complicaciones fetales, como dije, prematuridad, mortalidad 13%, compromiso del bienestar fetal hasta un 40%, lo que obliga habitualmente a una intervención quirúrgica de urgencia con todo lo consabido dificultad que hay con la coagulopatía. Y madre e hijo que presenten este escenario deben recibir evaluación genética para descartar defectos de la acetilcoenzima deshidrogenasa que está defectuosa en las cadenas largas de ácidos grasos. En su momento esto tiene ya tiempo y probablemente el perfil de comportamiento haya cambiado porque estas pacientes cuando las registramos eran pacientes con estadios más avanzados, con compromisos más importantes, tuvimos 4 muertes maternas, hicimos biopsias hepáticas, era otra época, lo cual ha cambiado bastante porque el diagnóstico es más temprano, más oportuno, y ya no vemos pacientes tan floridas. Esto nos dio un resultado de 30.1 más o menos 4 años, 40% nulíparas o primigesta. Fíjense lo que nos dio, un hígado graso por cada 2.228 nacidos vivos. Esto nos está dando 10 veces más frecuente hígados grasos nuestros en las publicaciones que presenté anteriormente. Desconozco las razones. 35 embarazos, de las cuales 40 fetos, 3 gemelos, un triple, hubo 2 óbitos, 3 muertes neonatales, 4 muertes maternas, lo que nos dio en su momento una letalidad del 11.4%. Esto se redujo prácticamente a cero. Y pacientes que ameritaron terapia transfusional por coagulopatía y hemorragias, un 65.7%. Fíjense, nuestro diagnóstico de ingreso fue hígado graso en el 54%, en confusión con síndrome de Gel 34%, algunas otras entidades en menor frecuencia recibimos en ese momento pacientes catalogadas como hepatitis virales, hepatitis B fulminantes, eran hígados grasos o el embarazo, pero esto ha mejorado un poco el diagnóstico. Para nosotros se nos presentó hipoglicemia, fíjense, un 94% e insuficiencia renal de un 94%. Repito, esto es dependiente de la severidad con que encontremos las pacientes o consulten las pacientes. Y repito, tuvimos 4 muertes maternas. Aquí en este trabajo hicimos la comparación del estudio de Nike, recordando que son 57 casos de 229 centros y estos 35 casos nuestros fueron de nuestra única unidad. Y vemos la diferencia, por ejemplo, la literatura británica registra un 14% de compromiso renal y para nosotros representó un 94%. El manejo es de soporte, admitir a una UCI de soporte obstétrico de preferencia, interrupción del embarazo, no hay una preferencia ni ventaja si es cesárea o parto, lo que decida la condición obstétrica, si hay compromiso fetal o no, si hay coagulopatía o no, revertirla, llevarla a parto, si hay un compromiso importante del bienestar fetal, pues nos veremos abocados a una cesárea urgente, pero no hay un beneficio del hígado graso respecto a la ruta de nacimiento. 60% del líquido amniótico es meconial, y puede incluso haber compromiso fetal súbito, a pesar de tener una paciente en labor con un buen comportamiento cardiotocográfico, podemos tener eventos súbitos. Como dije, las diferentes publicaciones, Knight, Barber y Fessenmeyer no encuentran un beneficio de la cesárea por encima del parto en estos pacientes. La hipoglicemia, pues reemplazo con bolos o infusiones de estrosaldis al 25%, para mantener una glicemia arriba de 60 miligramos por decilitro. Si la paciente tiene vía oral patente, excluir la proteína, y ya sabemos que estas maniobras para vaciar colon no son beneficiosas en hepatopatías agudas, y esto queda para compromiso de hepatopatías crónicas, así que este tratamiento en su momento salió como intervención recomendable. Corregir anormalidades de la coagulación si tengo una anomalía coagulopática severa, si hay hemorragias clínicas o si la paciente va a ser abogada de un procedimiento o cirugía como cesárea
colocación de catéteres en la unidad de terapia intensiva. Esto transfusional, pues ya lo sabemos. La profilaxis para sangrado de vías digestivas es importantísimo. La recomendación de primera línea es sucralfato. Los bloqueadores H2 producen translocación bacteriana. Las pacientes con hígado graso producen un cuadro, pueden producir cuadros sépticos por peritonitis primaria y translocación bacteriana de este cuadro. Y estas pacientes se hacen sépticas por el hecho de tener este defecto. Y es importante no agregarle translocación bacteriana, lo cual se ve en bloqueadores H2, e incluso en inhibidores de bomba de protones se habla de una colonización por Clostridium. Así que debemos ser respetuosos y ser vigilantes de las pacientes que empiezan a infectarse. Lo digo así porque es raro una paciente que ingresa con hígado graso y que termine en un estado infeccioso séptico. A veces no lo comprendemos, a veces la sepsis llega a generar la confusión diagnóstica de estos pacientes y son hígados grasos que tienen procesos infecciosos que se inician a nivel intraabdominal. Algunas literaturas han reportado plasmaféresis, la verdad nosotros no hemos visto la necesidad de realizar esto. No sé si lo hacen por refractariedad del cuadro. Existen, repito, un par de reportes de casos. La verdad, nosotros no hemos utilizado plasmaféresis en estos pacientes. Como les mencionaba, en algún momento se planteó el uso profiláctico de antibióticos con toda la dinámica y evidencia nueva sobre el uso no de antibióticos, sobre todo profiláctico. La preferencia es no generar resistencias bacterianas y en este momento el uso de antibióticos está cuando documentemos un foco o una situación infecciosa en el escenario de un hígado graso o el embarazo. Terminamos diciendo que el hígado graso, entre comillas, es infrecuente. Ya dijimos que para nosotros es 10 veces más frecuente que la literatura mundial. Se asocia con una significativa morbilidad y un riesgo potencial de muerte. El diagnóstico debiera ser temprano y el manejo oportuno son la defensa contra la mortalidad de esta entidad y el tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo. Aunque su recuperación posterior a esta terminación es llamativamente más lento que el síndrome preeclámptico. Muchas gracias. El doctor Carlos está en la sala. Hay algunas preguntas que han hecho dirigidas a la presentación que el doctor ha hecho. Quizás podemos ir conversando eso, doctor de la Peña. A ver, para También mí se mejor, puede para avanzar. mí mejor. Claro. Doctor Montúfar, una cosa que yo quería preguntarle ¿es cierto de que los hígados grasos agudos del embarazo son poco frecuentes? En nuestra estadística es mucho menos frecuente de la que usted nos ha mostrado. Sin embargo, hay algunas cosas curiosas con el hígado graso agudo del embarazo, porque a veces se enmascara con el síndrome Gel. De hecho, por ejemplo, a los que hemos leído el relato de Lois Weinstein, digamos, el caso clínico que motivó después la creación del acrónimo que ahora conocemos como GEL, era un paciente con GEL, pero con un hígado graso agudo del embarazo y muere por falla hepática la paciente. Entonces, hemos parecido que también hubiera alguna conexión o en todo caso digamos, una transposición con el síndrome GEL que a veces hace difícil su diagnóstico. Obviamente nosotros tenemos, y estamos conscientes que acá en la maternidad probablemente estamos subdiagnosticando hígado graso, ¿no? Debemos tener más casos probablemente, ¿no? Yo creo que hay un subdiagnóstico porque lo he palpado en otros sitios. Mm. Respecto a la convivencia de los dos, me parece difícil. Me parece, yo no veo cómo diferenciar o cómo establecer que yo tengo un hígado graso y además tengo una preeclampsia, porque quieren perder de vista que el HELP es una preeclampsia. Gracias. Este es un problema con la clasificación del GEL y su nomenclatura, perdón, de la preeclampsia y su nomenclatura que en otro momento pudiéramos hacer un gran debate. Hay cosas que pues yo no, mi opinión no importa, pero hay cosas que yo no comparto. Por ejemplo, no existe el lupus leve. Entonces existe la preeclampsia, punto. No, ¿por qué leve y severa? ¿Por qué algunas complicaciones tienen nombre, HELP? Otras no, edema agudo de pulmón. Eclampsia tiene nombre, ruptura hepática no. Y creo que la necesidad de la triada del GEL, que como usted dice, Luis Weinstein hace en la década de los 50, lo cual me parece interesante porque eso es construir sobre la nada, eso es opinar sobre un vacío.
y me parece muy importante ese aporte, que de hecho son 3 casos que él publica en New England. Creo, mi parecer es que para él era importante agrupar y entender que una triada tenía más muerte. Hoy, para usted es cotidiano saber que una falla multiorgánica sostenida por X tiempo genera tal letalidad. Entonces usted sabe que hipotermia, hipotensión y oliguria por 24 horas eleva la mortalidad. Entonces, para usted es normal hablar de falla multiorgánica. En el tiempo de Pritchard no era habitual este concepto de falla orgánica múltiple. Así que para el artículo original de Pritchard en el 55, 54, 56, 54, 54 fue. eran 3 casos que a él le llamó la atención y dice, mira, si yo tengo estas 3 cosas dañadas, se me van a morir más. Ahora, las 3 cosas dañadas eran 3 cosas grandes dañadas. Era la coagulopatía, era la trombocitopenia, era el daño del hígado. Hoy todos sabemos que es una falla multiorgánica. Yo creo que esa agrupación, no sé si yo creo que no es necesaria. O sea, definir HELP. O sea, hablamos HELP, pero es una preclántica. Sí. Y bueno, como yo, Además, una cosa curiosa, doctor, si usted ve los casos de Pritchard, que reporta el año 54 en el New England, son casos que además de, digamos, HELP, también eran eclámpticas, claro, ¿no? entonces usted sabe cuando una paciente florida, claro. Así Entonces el es. hígado graso, como acabo de presentar, muchas tienen proteinuria, tienen hipertensión moderada, leve, 140-90, 150-90, nunca llegan en crisis. O sea, no hay un hígado graso con 190-100. Entonces, como yo tengo daño hepático, hipertensión, proteinuria, o sea, yo no tengo cómo argumentar que yo tengo una preeclampsia con gel y además un hígado graso. Yo no lo tengo. Y el puerperio define bastante el diagnóstico por la lentitud con que el hígado graso se recupera. Sí, y hay Y como otras. dije, bueno, cuando estoy confuso, simplemente yo sé que tengo que terminar el embarazo y ya le manejo el soporte al paciente. Sí, otra cosa que a veces a nosotros, por la cantidad de pocos casos que tenemos, obviamente tampoco no hemos hecho alguna publicación en referencia, pero a nosotros nos llama la atención que en muchos casos estos pacientes con la sospecha de hígado graso o el embarazo, digamos, tienen manifestaciones de disfunción hepática más severas de las que habitualmente vemos en el HELP, ¿no? Entonces, Claro, bilirrubinas sobre todo mucho la más bilirrubina. altas, transaminasas más altas, El ¿no? gel poco es ictérico. Busque un Así es. síndrome de gel ictérico, es poco frecuente. No, El hígado graso, salvo que lo detecte temprano con una historia de vómitos y ya, que es complicado, sí, ellos se ponen amarillo con mucha frecuencia. no, sí. Y Eh, es definitivamente más difícil en el contexto usar el Swansea porque también, es digamos, se igual usa a con un cualquier montón de cosas, hepatopatía, ¿no? así es, Así es. así es, así es. Y esa es la misma limitación que tiene. Sí, Hay una así. pregunta en el chat, doctor, donde dicen si el uso de la elastografía puede resultar útil en el hígado graso o el embarazo. El tromboelastógrafo, bueno, no va a tener hemorragias, no va a tener hemorragias masivas agudas, como una atonía, un ectópico roto. Tendría que estar coagulopática y uno generar una catástrofe, por ejemplo, un procedimiento. De hecho, una de nuestras muertes, estas muertes todas son viejas, nosotros nos cambió mucho la letalidad. Nosotros tuvimos una paciente que lastimosamente un catéter venoso central originó un hemotórax en un paciente coagulopático con hígado graso. Hoy tenemos más opciones, por ejemplo, de monitorización no invasiva, como gasto, etcétera. En ese momento, considerando que la paciente estaba grave, se supone habíamos transfundido para mejorar el estado coagulopático. El asunto es que el catéter se complicó vascularmente, originó un hemotórax y la paciente falleció. Es una de nuestras 4 muertas Mm, en el tiempo. No va a tener hemorragias, transfusiones masivas, salvo ocurra un evento de esto. Eh, si quieres un tromboelastograma para definir con puntualidad qué necesita el paciente, no sobrecargarlo, no exponerlo y ahorrar en el banco de sangre, creo que es válido. Creo que es válido y el hígado graso les va a dar más tiempo de examinar o realizar el procedimiento que, por ejemplo, episodios agudos de sangrado. Si me preguntas si sería útil, yo creo que sí sería útil. El hígado graso tiene un perfil eh, muy factores de coagulación K-dependientes. Tiene su antitrombina 3 muy distinta al comportamiento
de la preeclampsia, síndrome HELLP. Así que creo que pudiera tener utilidad en el abordaje del paciente o incluso no exponer al paciente a una transfusión que no sea necesaria. Es cierto. Doctor, hay otra pregunta que dice, entonces, ¿el hígado graso agudo del embarazo lo provoca una deficiencia enzimática fetal? No, lo provoca una deficiencia enzimática materna que se expresa mucho más fácil y más severo cuando el feto comparte el defecto. Entonces, estos pacientes, mamá y producto, deben ir posteriormente a genética para documentar. Recuerden que este defecto no se presentó en el 100% de las pacientes. Es un modelo típico atractivo, pero no se presenta en la mayoría de las pacientes. En las otras pacientes no han logrado identificar cuál es el defecto exacto. Ya yo les mostré un cuadro donde hay varios defectos de cadenas de ácidos grasos. Probablemente esto se vaya ampliando, pero la mamá tiene el defecto. En algunos casos, otros casos no es explicable, pero el mayor detonante es la presencia simultánea madre-feto con este defecto. Muy bien, doctor Montúfar. Ya creo que el doctor Vives está en El pantalla. doctor. Le agradecemos mucho, doctor Montúfar, por su exposición y de verdad que nos ha aclarado muchas cosas respecto a hígado graso del embarazo. Quedamos pendientes.